Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Deseando a cada uno de ustedes, amados hermanos, que puedan seguir disfrutando en este tiempo de la palabra del Señor y también una vida de constante oración. Y esta tarde vamos a tener nuestra clase número 8, que está en la página 61 de nuestros libros, titulado El Espíritu Santo. Pero antes de poder empezar las clases, vamos a orar a nuestro Dios. Amado Señor, muchas gracias por darnos este tiempo juntos a través de este medio para poder aprender más de ti a través de este tema, de esta clase que tenemos, Señor, en cuanto a tu persona, el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, enséñanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestra clase de este día, de esta tarde, el Espíritu Santo. Comenzaremos diciendo que nuestro Señor Jesucristo estuvo caminando durante 3 años con los discípulos, diariamente. Y Él se iba revelando a sí mismo, revelando al Padre, ¿no? Y también al Espíritu Santo. Es lo que encontramos en las palabras que siempre Él estaba enseñando. Pero uno de los temas que hablaba con sus discípulos y las personas era en cuanto a su muerte. Y vemos por lo menos unos 4 anuncios de su muerte a través de los evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21, ahí nos narra cuando el Señor dice, desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto es resucitar al tercer día. La experiencia del Señor Jesús constantemente con sus discípulos, de repente era de su incredulidad. Cuando Él hablaba, muchas veces no le creían, pero aquí les hablaba y sus discípulos de repente no le pusieron al comienzo atención, ¿no? Pero Él seguía diciéndoles a sus discípulos de que Él iba a morir. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23, entonces dice la palabra de Dios, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se pusieron tristes en gran manera, ¿no? O sea, al escucharle que el Señor iba a morir, ellos se pusieron tristes. Y muy tristes en gran manera, dice este texto. Pero no solamente ahí, sino que también en Mateo capítulo 20, también el Señor nuevamente le dice, y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte. Y dice, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Por supuesto, los discípulos, escuchando esto, pues ellos se ponían muy tristes. Y bueno, antes de ser crucificado, ya antes de poder ser tomado por los judíos para poder hacerle un juicio que ya sabemos injusto, Él nuevamente les dice el Mateo 26, versículo 2. Mateo capítulo 26, versículo 2. Y le dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Bueno, yo creo que con estas palabras dice que ellos se quedaron muy asustados y confusos. No podían entender las palabras del Señor. Pero ya el Señor les había dicho, yo voy a morir. Pero no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar a otro consolador.
¿no? Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 18. 14, 16 al 18, dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amados hermanos, son palabras del Señor a sus discípulos. Seguramente los discípulos confusos digo, no queremos otra persona. Y eran 3 años caminando con Él, ¿no? Ya le habían ido conociendo, sabían de su poder, de su perdón, ¿no? Habían visto al Señor alimentar mucha gente, habían visto resucitar muertos, habían visto cómo reprendía, digamos, cuando estaban en medio del mar, ¿no? Y se había presentado una gran tormenta y ahí el Señor reprendió los vientos y se calmaron. Ellos habían tenido la experiencia, como Pedro, de ver la pesca maravillosa por las palabras del Señor Jesús. Ciertamente ellos decían, Él es la persona que nos va a liberar, ¿no?, de los romanos para poder implantar un gobierno de paz y de justicia. Pero el Señor le dijo, no, yo me voy a ir y le voy a enviar a un consolador para que estén con ustedes, ¿no? Pero yo creo que es importante, amados hermanos, entender eso. El Señor dice, yo estuve al lado de ustedes, más Él estará en ustedes, ¿no? Creo que es importante entender eso. El Señor venía de acuerdo a las profecías, a las escrituras, y todo lo que Él estaba desarrollando en su vida se estaba cumpliendo conforme a las escrituras. El plan maravilloso, ¿no? El plan maravilloso de restauración, de salvación del hombre, ¿no? Desde el principio, de cuando el hombre pecó. Pero los discípulos todavía no lo entendían a plenitud. Creo que es importante, ¿no? Escuchar la palabra del Señor Jesús que le dice a sus discípulos, ¿no? Cuando el Señor le dice, es necesario, a ustedes les conviene que yo me vaya para que, ¿no?, para que el Espíritu Santo venga, ¿no? Capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 7, nos va a decir de la siguiente manera, ¿no? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Les conviene, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya. Recuerden que el Señor Jesús estaba limitado a un cuerpo físico. Él podía estar con sus discípulos en un lugar, pero no podía estar en diferentes lugares. Estaba limitado a un solo lugar, ¿no? Un solo lugar a la vez. Pero cuando viniera el Espíritu Santo, el Señor dice que estaría en todos lugares al mismo tiempo, ¿no? No importa dónde estemos, el Señor está allí, siempre, con nosotros, listo para ayudarnos, así como lo estaba con sus discípulos, ¿no? Creo que es importante entonces entender lo que dice el Señor Jesús a los discípulos, ¿no? Les conviene que yo me vaya. Les conviene que venga el Espíritu Santo, porque cuando venga el Espíritu Santo voy a estar con ustedes, ¿no? Es la promesa, el Evangelio de Juan 14, 23. El Señor dice a sus discípulos, ¿no? 14, 23 le dice de esta manera. Miren, hermanos, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, ¿verdad? Creo que es importante, entonces, entender, ¿no?, que convenía a los discípulos y convenía también a nosotros, ¿no? Entonces, creo que es importante. ¿Y por qué vino el Espíritu Santo? Porque convenía a los creyentes, no convenía a los discípulos, ¿no? Él estaba siempre disponible para ayudarnos constantemente, ¿no? Ahora, nuestra fe, como la de los discípulos, no sería, digamos, fortalecida por la presencia del Señor así de manera visible, sino sería fortalecida al confiar y depender
de alguien que no se veía, de alguien invisible, ¿no? Solamente creer al Señor, porque el Señor dijo que vendría a nosotros, ¿no? Y creo que es importante entender que el Espíritu Santo tenía que venir para que nuestra fe pueda desarrollarse en cada uno de nosotros, ¿no? Convenía a los creyentes porque su amplia y efectiva labor de transformación de cada uno, ¿no?, de nosotros, ¿no? Recuerden que el Espíritu Santo es el que nos cambia, nos transforma, ¿no? El Espíritu Santo es quien desarrolla la buena obra en nosotros. Como dice la palabra de Dios, el que empezó la buena obra en nosotros, Él lo está culminando, transformando cada día a la plenitud de Jesucristo. Muy bien, creo que es importante tener claro este tema, estos asuntos, a la luz de la palabra de Dios, hermanos. Muy bien, ahora, conociendo esta verdad, ¿no?, de que convenía que viniese el Espíritu Santo, ¿no?, para que el Señor Jesús no solamente esté limitado a un solo lugar, sino que pueda estar a la vez en todos los lugares, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ministerio ahora del Espíritu Santo? ¿No? El Señor Jesús dijo que Él vendría, el Espíritu Santo vendría para convencer, ¿no?, al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Recuerden que nadie puede convencer a una persona de sus pecados. Nosotros no podemos convencer a la persona de su condición de pecado. El Espíritu Santo es que convence de pecado al mundo, a las personas. Ahora, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros es poder testificar de Cristo, ¿no? Y el Espíritu Santo va a convencerlo a la persona de su necesidad de Salvador, ¿no? Va a convencerlo de su pecado y convencerlo a la necesidad de aceptar a Cristo. Pero eso ahora lo hace el Espíritu Santo. Por supuesto, es necesario que nosotros podamos predicar, testificar de Cristo, y para eso necesitamos conocer al Señor Jesucristo cada día, de acuerdo a su palabra. Usted debe entender quién es para usted el Señor Jesucristo, ¿no? Entender el amor de Dios en Jesucristo, entender de que Él murió por nuestros pecados, entender que Él murió por nuestras dolencias, ¿no? Que Él vino a dar su vida, ¿no? Y a través de su muerte por sus llagas, nosotros somos curados, sanados. Entender que con su muerte nos ha dado vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, teniendo la palabra, conocimiento de Cristo, de Dios, a través de su palabra, y en nuestros corazones, entonces vamos a hablar con denuedo, ¿no?, con autoridad. La palabra y el Espíritu Santo convencerá a las personas. Muy bien, ¿qué más? ¿No? ¿Cuál es otro de los ministerios del Espíritu Santo? ¿Qué pasa en el momento de creer? Como dice la Escritura. ¿Qué pasa cuando una persona cree? Dice la palabra de Dios, ¿no? Como dice el Evangelio de Juan 1:2. Mas a todos aquellos que creen y lo reciben, a ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo está obrando, ¿no? En ese momento es que salimos, somos sacados del mundo y somos colocados en Cristo, ¿no? Creo que es importante, ¿no? En el momento que nosotros hemos creído y el Espíritu Santo, ¿no?, comienza a obrar en nuestra vida, ¿no? Cuando Él venga, dice, ¿no?, en ese momento nosotros hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado la prédica, dice de que en ese momento el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Como dice Juan 16:8-11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Recuerden que el Señor Jesús en una oportunidad dijo de que Él había vencido al mundo. Creed en mí, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, pero recuerden que he vencido al mundo. Muy bien,
Entonces, en el momento que nosotros creemos en Cristo, somos sacados del mundo y como somos colocados en Cristo, ¿no? Entonces, qué importante tener esto, ¿no? Pasamos de las tinieblas a la luz. Recordemos que la luz es el Señor Jesucristo. Él dijo, que me sigue no andará en tinieblas. Hemos pasado de muerte a vida, ¿no? Y el Señor Jesucristo es vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, hemos pasado de muerte, porque todos nosotros hemos estado muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos de pecados, ¿no es cierto? No estamos perdidos, pero en el momento que hemos creído, ¿no? Entonces, en ese momento que hemos aceptado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos convenció, nos hizo ver nuestra condición de que somos pecadores y tenemos la necesidad de aceptar a Jesucristo. Entonces, al creer y al recibir a Cristo, somos sacados del mundo y colocados en Cristo, como dice 1 Corintios o Colosenses 1:13. 1, ¿verdad? Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 13. A ver, 1:13. ¿Qué es lo que dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muy bien. Entonces, amados hermanos, dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿no? O sea, hemos salido de las tinieblas al reino de Cristo, ¿verdad? Por eso dice, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Jesucristo. Muy bien, ¿qué más sucede cuando hemos aceptado a Jesucristo? ¿No? Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 1:13, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, ¿no? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? En ese momento hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Muy bien, o sea que el bautismo del Espíritu Santo es el acto inicial por el medio del cual el creyente es introducido, incorporado en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Ahora somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿no? Entonces rápidamente viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de creyentes llamados del mundo y incorporados a Cristo, ¿verdad? Creo que es importante tener claro esto, ¿no? En el momento que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, en ese momento hemos salido del mundo y hemos sido incorporados, ¿no? A Cristo, ¿no? Somos ahora parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? En el mismo momento de recibir a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Es otra verdad que debemos tener bien clara, ¿cierto? Cuando nosotros hemos aceptado al Señor, le hemos recibido como nuestro Salvador, en ese momento, ¿no? Hemos recibido el Espíritu Santo. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo, ¿no? El Espíritu Santo ha venido a morar a nuestros corazones. Vamos a Romanos 8:9. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Capítulo 8, versículo 9, ¿no? Romanos, capítulo 8, versículo 9. Muy bien, cada uno solamente lo tiene ahí porque lo pueden leer, hermanos. El versículo 9 dice de la siguiente manera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, amados hermanos, mire, cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 1:13, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, o sea, estamos habiendo oído de Jesucristo y haber entendido de su grande amor, ¿no? Por la cual entregó su vida en la cruz del Calvario, y hemos entendido de que Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Lo hemos entendido, ¿no? De que por su llaga hemos sido sanados, y entendemos que con su muerte nos ha dado vida, ¿no? Y con su muerte en la cruz nos ha dado perdón, nos ha dado vida eterna. En ese momento dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El apóstol Pablo también va a hablar en 1 Corintios 3:16 y va a decir
vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Va a reafirmar en 2 Corintios 6:16 y va a decir, vosotros sois el templo del Dios viviente. Porque el Espíritu Santo es Dios. Donde está el Espíritu Santo, está Dios el Padre, está Dios el Hijo. Bueno, es lo que podemos conocer, la palabra nos afirma. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan 14:23, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Haremos morada en vosotros, ¿no? O sea, una vez que una persona se ha arrepentido de sus pecados y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo la sella, como dice Efesios 4:30, ¿no? Vamos a Efesios 4:30, hermanos. Abran sus Biblias en Efesios 4:30. Muy bien, escúchenme, yo lo voy a leer, hermanos, pero ustedes léanlo y medítenlo también. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿no? Hemos sido sellados. La presencia de Dios en nuestra vida es como un sello de propiedad, ¿no? Usted le pertenece a Dios, ya no le pertenece al mundo, ¿no? El Espíritu Santo mora, es como un sello ahí puesto en un documento, ¿no? Que muestra la propiedad de algo. Pero el Espíritu Santo es tangible, real en nuestra vida, ¿no? Y le pertenecemos a nuestro Dios, ¿no? Pero también el Espíritu Santo nos capacita para servirle a Él, ¿no? El Espíritu Santo también nos capacita, hermanos, ¿no? ¿Para qué? Para servirle, para servir al Señor, ¿no? El Señor nos da dones, nos da talentos también, pero Él nos capacita para poder servirle, ¿no? No solamente al Señor, sino para poder servirnos unos a otros dentro del cuerpo de Cristo, como dice el capítulo 4:16 de Efesios, ¿no? 4:16 de Efesios. ¿De quién dice? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Muy bien, creo que es importante porque el Señor nos ha dado diferentes dones, ¿no? Para poder desarrollarlos dentro del cuerpo de Cristo. También nos ha dado talentos para ponerlos al servicio del Señor, pero también para poder ministrarnos unos a otros dentro del cuerpo de Cristo. Muy bien, ¿cuál es el ministerio, ¿no?, del Espíritu Santo? ¿No? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Muy bien. La palabra de Dios nos dice de que el Espíritu Santo nos enseña. Como dice, por ejemplo, Juan 16:13, ¿no? Nos enseña, nos guía, ¿no? Juan 16:13. Vayamos a la Escritura, hermanos. La palabra de Dios, ¿no? Ahí 16, ¿lo encontraron? Léanlo, por favor. Léanlo ahí y ustedes mismos lo van a poder entender, ¿no? El Espíritu Santo nos está enseñando, ¿no? Porque la palabra de Dios, que podamos leerlo y lo comenzamos a meditar, entonces lo comenzamos a entender. Capítulo 16, versículo 13 dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de Dios, o el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien, es el Espíritu Santo que nos enseña la verdad, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Y con la palabra de Dios el Señor, a través del Espíritu Santo, ¿no?, nos alimenta, ¿no?, nos cuida, nos conforta, nos anima, ¿no? La palabra de Dios en nosotros nos da esperanza, ¿no? Nos da la esperanza eterna, ¿no? Sabemos nosotros por la palabra del Señor Jesús que esperamos su venida. Recuerden que el Señor en el capítulo 14 del Evangelio de Juan 4:1 para adelante dice: creed en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Luego vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Es nuestra esperanza eterna, ¿no? Así que el Espíritu Santo nos da poder también para testificar de Cristo, como dice Juan 15, ¿no? El Evangelio de Juan 15, 26 y 27, ¿no? ¿Qué es lo que dice 26 y 27? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, ¿no? Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy bien, hermanos, ¿no? Y el Señor le había dicho, cuando venga el Espíritu Santo recibiréis por Él, ¿no? Te lee el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 8 y 9, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo, dice que vamos a recibir poder para que me seáis testigos. O sea, el Espíritu Santo nos da la capacidad, ¿no? Para poder testificar de Cristo. Pero para esto, nosotros tenemos que conocerlo cada día más al Señor, ¿no? Conocer su palabra, ¿no? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra para conocer más al Señor. Y eso significa que cuando más leemos la palabra, vamos a estar llenos de la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 3:16, que vuestros corazones estén llenos de la palabra de Cristo, ¿no? ¿Para qué? Para enseñar, para testificar, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? También el Espíritu Santo, amados hermanos, Él nos va a guiar siempre en nuestras oraciones. A veces nos ponemos rodillas o ponemos a orar, a veces no tenemos palabras que decir. Pero cuando estamos llenos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a comenzar a ministrarnos, ¿no? Y traer la palabra, y poner las palabras en nuestro corazón, en nuestra boca, para poder orar, para poder honrar a nuestro Dios. O los momentos más difíciles para poder pedir por nuestro auxilio, ¿no? Nuestra ayuda, ¿no? Por eso es importante que estemos llenos de la palabra para que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Amén? Entonces, creo que es importante también entender que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Para que cada día pueda transformar nuestra vida a la semejanza de Cristo, ¿no? El que empezó la buena obra en nosotros, dice que Él lo va perfeccionando cada día a la plenitud de Jesucristo, ¿no? Como dice 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios, amados hermanos. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 18. ¿Y lo tiene? 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice de la siguiente manera: por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, cada día el Espíritu Santo en nosotros va transformando, ¿no?, nuestra vida a la semejanza de Cristo, ¿no? Cada día. Ese propósito de Dios, ¿no? En la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Muy bien. Yo creo que es importante entonces ahora también ver un poquito qué relación tenemos con el Espíritu Santo ahora. Muy bien, sabemos que ahora el Espíritu Santo ha venido en nuestra vida. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Estamos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo entonces es una persona que está en nosotros, ¿no? Es una persona que respeta nuestra voluntad, ¿no? Respeta nuestro libre albedrío, ¿no? Y sin nuestro permiso, realmente el Espíritu Santo no va a actuar en nosotros, ¿no? Creo que es importante que nosotros podamos dejar que el Espíritu Santo, ¿no?, haga su obra en nosotros, ¿no? Dejar que el Espíritu Santo, ¿no?, que cada día podamos consagrar, ¿no? Podamos decir: Señor, lléname tú con tu Espíritu Santo, ¿no? Gobierna mi vida totalmente, ¿no? Tú controlas todo mi ser, ¿no? Que es importante, ¿no? Porque la Escritura nos manda, la palabra de Dios nos manda. Dios mismo a través de su palabra nos dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo? Según Efesios 5:18, donde nos dice de que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esto no es una opción, hermanos, es un mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Es Dios mismo hablándonos
a través de su palabra, ¿no? Dice la palabra del Señor en Efesios 5:18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice Gálatas, pero en Efesios 5:18 nos va a decir de la siguiente manera, ¿no? No nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Llenos. Otras palabras, controlados, ¿no? Dirigidos por el Espíritu Santo. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control total del Espíritu Santo. No vamos a ver, digamos, resultados de ese lleno del Espíritu Santo teniendo experiencias sobrenaturales. Es un tema que más adelante podemos desarrollarlo, pero recuerden que el fruto, ¿no? La manifestación de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Como dice Gálatas, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo, amados hermanos? ¿No? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios allí, contra tales cosas no hay ley. Es el mismo carácter de Cristo, que el Espíritu Santo quiere desarrollar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el Espíritu Santo quiere cambiar nuestro carácter al carácter de Cristo, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Que nosotros podamos dejar que el Espíritu Santo pueda transformar nuestro carácter. Muchas personas dicen, yo he nacido así, nadie me cambia, ¿no? Nadie me cambia. Y yo voy a hacer así, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros lo dejamos, que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, el Señor quiebra toda dureza en nuestro corazón y a veces toda la resistencia y las barreras, ¿no? Realmente que nos separa del prójimo por causa de un carácter no conforme al carácter de Cristo. Por eso que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. Yo quisiera que ustedes puedan ver Efesios capítulo 4, versículo 30. Mire cómo dice Dios a través de su palabra. No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que el Espíritu Santo cuando está en nosotros, ¿no? Nos va a llevar la palabra de Dios. El versículo 31. Y nos va a comenzar a enseñar a través de la palabra, ¿no? Y la palabra es que va a limpiar ese carácter, ¿no? Que tenemos, que no es conforme al carácter de Cristo, ¿no? Y va a comenzar a decirnos, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Bueno, todo eso comienza a cambiar el Espíritu Santo cuando nosotros lo dejamos, ¿no? Actuar con libertad en nosotros, ¿no? Creo que el apóstol Pablo también, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, va a hablar esta verdad, ¿no? Versículo 18, 2 Corintios, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como con el Espíritu Santo. O sea, cada día el Señor va a ir haciendo su obra en nosotros, ¿no? Y también el Espíritu Santo va a estar con nosotros en toda circunstancia, ¿verdad? En todo tiempo, ¿no? El Espíritu Santo va a estar con nosotros en todo tiempo, amados hermanos. Creo que es importante, ¿no? Que el Señor, ¿no? Nos envió el Espíritu Santo, que es el Consolador, ¿no? Y como dice su palabra, nos trae consuelo, ¿no? En medio de las circunstancias más tristes, ¿no? Nos trae paz, ¿no? Cuando estamos pasando pruebas, ¿no? Y ciertamente el Espíritu Santo nos está guiando en todo momento, ¿no? Nos da nuevos intereses, nuevas metas, nos ayuda a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Sí, por eso cuando nosotros oramos, y a veces nos lleva a tener convicción
de que lo que estamos pidiendo es conforme a la palabra de Dios, entonces vamos a tener las peticiones que hayamos dicho, dice el Juan, ¿no? En sus cartas. Creo que es importante, ¿no? 14 de Juan 14, 16. Vamos a leerlo, hermano, para poder tener un poco más de conocimiento en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a este tema. 14:6 nos dice de esta siguiente manera. 14:16. Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo nunca nos va a dejar. Él está con nosotros en todo tiempo, ¿no? Y el Espíritu Santo también va a estar en nuestro servicio. El Señor nos va a estar siempre guiando a servir al Señor, ¿verdad? Porque estamos ya preparados para toda buena obra, ¿no? Todo hijo de Dios, todo aquel que tiene el Espíritu Santo, está capacitado para hacer buenas obras, ¿no? Significa adorar a Dios, glorificar a Dios, servirle a Dios, ¿no? Dice Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, en ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, ¿verdad? El Señor nos fortalece, ¿no? Y podemos decir, Él es nuestra fortaleza, ¿no? En medio de las tribulaciones. Pero siempre está con nosotros, queriendo lo mejor, llevándonos a la primera presencia de Dios, a través de nuestra adoración, nuestro servicio, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación tenemos con el Espíritu Santo ahora? Ahora, amados hermanos, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Si lo dejamos totalmente bajo el control, nuestra vida en sus manos, el Espíritu Santo, Él va a guiarnos, nos va a llenar con su presencia, ¿verdad? Él va realmente a tratar con nosotros, a tratar con nuestro carácter, ¿no? Él va a estar con nosotros en todo tiempo. Nos va a ayudar también para poder servirle mejor al Señor, ¿no? Va a estar en nuestro servicio, ¿no? Cuando servimos al Señor, Él nos va a estar con nosotros guiándonos, ¿no? A hacer las cosas que a Él le agradan siempre, ¿no? Pero por supuesto, también nosotros, en nuestra relación con el Espíritu Santo, podemos impedir, ¿no? Su ministerio, impedir su ministerio. ¿Cómo podemos impedir? Bueno, podemos interceder al Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30, ¿no? 4:30, ¿no? Cuanto vamos contra su voluntad, ¿no? Y realmente este versículo nos dice que no debemos entristecer el Espíritu Santo, ¿no? Con las cuales hemos sido sellados, ¿no? ¿Por qué? Porque, en otras palabras, el Espíritu Santo está en nosotros. Recuerda que el Espíritu Santo es una persona, que cuando nosotros hacemos las cosas contrariamente a su dirección, a su palabra, está triste, lo entristecemos, ¿no? Sufre por nosotros. Entonces, creo que es importante, ¿no? Entonces, entender que nosotros podamos entristecer a nuestro espíritu que está en nosotros, ¿no? Entonces, es importante hacer las cosas correctas, ¿no? Por eso que ahí vemos ese versículo, lo repito, el versículo 31 del capítulo 4 de Efesios, ¿no? El Espíritu Santo a través de su palabra nos comienza a enseñar que debemos quitarnos toda amargura, ¿no? Que está en nosotros. Porque siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra de Dios, ¿no es cierto? A veces le pedimos, Señor, ayúdame, cambia mi carácter, ¿no? Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a llevar a la palabra, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos leerlo y luego obedecerlo. Entonces, la palabra de Dios, ¿no? Nos va a decir con qué va a limpiar el joven su camino, con qué va a limpiar su carácter, su personalidad, con guardar su palabra, en otras palabras, con obedecer, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos guía la palabra y nosotros obedecemos, entonces esas cosas que no le harán a Dios, entonces son borradas, son quitadas de esa vida, ¿verdad? Entonces, pero también podemos apagar al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuándo apagamos al Espíritu Santo? Como dice Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice, no apagáis el Espíritu Santo. ¿Cuándo apagamos el obrar del Espíritu Santo? ¿No? Cuando no hacemos caso a su amonestación.
¿no? Cuando no abandonamos el pecado, sino persistimos en él. El Espíritu Santo siempre nos va a hablar, pero nos va a hablar a través de su palabra, nos va a guiar la palabra. Seguimos tomando este capítulo 4 de Efesios, para poder aprender, pero de ahí empecemos en todas las áreas de nuestra vida. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, es lo que hemos aprendido, ¿no? Y la verdad es su palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra, ¿no? Entonces, si el Espíritu nos dice, quítese de vosotros toda amargura, y nosotros no obedecemos, no le hacemos caso a esta amonestación a través de su palabra, y no lo abandonamos, y seguimos con el carácter ahí renegando y gritando, ¿no? Porque es un proceso, porque la Escritura nos muestra ahí, y lo que pasa cuando no quitamos la amargura, viene el enojo, viene la ira, luego la gritería, la maledicencia, bueno, después toda la malicia, todas las consecuencias. Pero si el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, en cuanto a este punto de nuestro carácter, entonces tenemos que obedecerle. Entonces, cuando no le obedecemos, entonces apagamos el Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces nosotros estamos haciendo algo negativo, de repente en el trabajo, donde estemos, en el área donde esto se encuentra, hermanos. Si nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, sabiendo de lo que estamos haciendo es mal, el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, y no le escuchamos, no le obedecemos, y no dejamos de hacer lo malo que estamos haciendo, amado hermano, entonces apagamos el Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Traigo solamente para que ustedes lo puedan leer, Santiago 4:7, nos dice el que sabe hacer lo correcto no lo hace, es pecado, ¿no? No hacer lo correcto es pecado, ¿no? Santiago 4:17, ¿no? Y creo que nosotros, siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer lo correcto, ¿no? Pero como dice el apóstol Pablo, a veces desobedecemos, porque decía, sabiendo hacer el bien, eso no hago. Lo malo que sé, eso siempre quiero hacer. Sí, el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir, a enseñar, nos va a llamar la atención de que lo que estamos haciendo es malo, no le agrada a Dios, estamos pecando. Pero a veces somos tercos, desobedientes. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que entender de que somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios viviente. El Espíritu Santo está en usted, amada hermana, amada hermana. Está en nosotros, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo en nosotros? Para poder hacer su obra. Pero Él necesita que nosotros le demos la plena libertad de obrar en nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida, amado hermano, y que esta lección nos enseñe realmente que solamente por medio de nosotros quiere el Señor hacer grandes cosas, ¿no? Y ciertamente el Señor quiere que estemos llenos de ese Espíritu Santo, ¿no? Y creo que a través de esta clase podemos entender que nuestro deseo también es que el Espíritu Santo siga haciendo sobre nosotros. Cada día nos vaya obrando esa obra que empezó en nosotros, esa buena obra, lo siga perfeccionando, ¿no? Y nos vaya llevando cada día a la plenitud, a la semejanza de Jesucristo, ¿no? Como dice el apóstol Juan, su primera carta, en el capítulo 2 va a decir, versículo 5, que el que es de Cristo debe de andar como Él anduvo. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo en nosotros, que cada día podamos caminar, ser como el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, creo que es importante, amados hermanos, ¿no? Primero de Juan 2:6, lo rectifico. Primero de Juan 2:6, dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Entonces, el Espíritu Santo va a aplicar el carácter, ¿no?, de la persona de Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome nuestra vida, ¿no?, y Él lo dirija para la gloria del Señor.
¿no? Porque Él quiere en nosotros hacer grandes cosas. Me viene a la mente, con esto quiero terminar, amados hermanos, la palabra que el Señor Jesús dijo, una oportunidad, ¿no? Que mayores cosas haríamos, ¿no? Nosotros. Pero no está hablando que nosotros vamos a hacer mayores cosas que el Señor Jesucristo. Está hablando de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que iba a hacer grandes cosas en nosotros, pero si nosotros le permitimos, a veces no pasa nada en nuestra vida porque lo tenemos entristecido el Espíritu Santo, lo tenemos apagado el Espíritu Santo, ¿no? Con nuestro obrar, ¿no? Con nuestra desobediencia, ¿no? Con nuestra terquedad de seguir pecando. Pero el Señor quiere, amados hermanos, a través de esta lección, hacer entender que Él quiere hacer la obra completa en nosotros. Recuerden, Él empezó la buena obra en cada uno de nosotros y Él quiere seguir perfeccionándolo cada día a la plenitud de Jesucristo. Muy bien, hermanos, hasta aquí nuestra clase número 8, y quisiera pedirle, amados hermanos, que ustedes sigan desarrollando su, digamos que tenemos todo, unas preguntas que ustedes tienen que desarrollarlo, ¿no? Donde nos dice la pregunta, ¿has comprendido lo aprendido en esta clase? Espero que el Señor nos haya ayudado a entender, ¿no? Y luego llenar nuestra clase, ¿no? Y ya vendremos con la clase número 9, que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? Con la Biblia. Tenemos una abundancia, una riqueza para poder seguir llenándonos para conocer a nuestro Dios. Muy bien, amados hermanos, que el Señor me lo bendiga, ¿no? Y sigamos disfrutando de las lecciones de nuestras clases.